Manuel Astorga es infinita 100.1. 7:45 y estamos de regreso. Conversamos esta mañana en Ahora es Cuando con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar en el estudio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Juan Manuel. Es bueno siempre partir temprano en la mañana. No me imagino. Los que somos del campo, yo soy de Talagante, vivo en Talagante, entonces amanecer temprano como que el día cunde más. Sí, pues el día cunde harto. Yo por eso llego a las 6 de la mañana sentado en la oficina. Ah, muy bien. Oiga, diputado, déficit del 3,6%. No es buena noticia. Ya. Para nada. Sobre todo si en enero nos habían proyectado el 2,8. Sí, pues. Habían buenas noticias ahí. Y desde el año pasado que el Consejo Fiscal Autónomo y otros organismos venían advirtiendo respecto de esto. Sí. ¿Cómo se lo explica? Usted que es parlamentario de gobierno. Soy parlamentario de gobierno. No responsable, sin embargo, de esto. No, sí, está bien, pero es bueno lo que tú planteas, Juan Manuel, porque uno como el parlamentario de gobierno tiene que hacerse cargo de lo bueno y de lo malo. Así es, pues. Porque a veces a algunos les gusta solo lo bueno y lo malo es culpa de otros. No, hay que ser responsable y también hay que ser autocrítico. Lo planteaba muy bien usted, Juan Manuel. En enero nos habían planteado que era un 2,8 este déficit sobre el PIB, pero efectivamente estos cambios cíclicos, ajustes cíclicos, que son temas bien técnicos que yo no domino, para serle bien franco, sube a un 3,55. Es complejo porque las explicaciones que hicieron en su oportunidad planteaban dos buenas noticias, entre comillas, que se había mantenido la deuda pública y que el gasto público había disminuido más o había tenido una baja ostensible que no se planteaba durante 18 años en nuestro país. Era muy bueno. Claro. Sin embargo, se mantiene la deuda y baja el gasto. Que eso es muy buena noticia. ¿Cuál es el problema? Que ingresó muy poco. Claro, que se proyectó más de lo que realmente ingresó y es ahí donde está el error. Entonces, la estimación de mayores ingresos fue lo determinante y la brecha entre lo que efectivamente ingresa, producto, según explica Hacienda o la Dirección de Presupuesto, de una menor recaudación fiscal. Producto, se deja fuera la minería, que suponemos el próximo año, el próximo periodo tributario va a crecer mucho en función del valor que tiene el cobre hoy día en su transacción. Sin embargo, las empresas no mineras han tributado mucho menos. Los pagos provisionales mensuales han disminuido. Algo se anticipó en el mes de septiembre, pero y con eso además se elaboró el presupuesto del año 2026. Sin embargo, llama profundamente la atención que esto nos haya advertido oportunamente, nos haya proyectado de buena manera, y claramente ahí hay un error. Un error que va a estresar el cambio de mando, un error que va a traer el tema de las cuentas públicas, no solo el orden de las mismas, sino que la realidad al inicio de un gobierno, eso siempre polariza mucho más, tensiona al ambiente político, y ahí tenemos que hacernos todos responsables. Efectivamente aquí hay un error, entendiendo que la proyección con estas correcciones de los fenómenos cíclicos económicos no ha sido la adecuada, y eso es ostensible. Ya, ¿Le satisface las explicaciones dadas por el gobierno hasta ahora? Es que explicaciones técnicas pueden existir muchas. Vuelvo a insistir, mi expertise no es el económico, pero sí. La circunstancia concreta es que claramente tenemos un problema. En el mes de enero, cuando se proyectaba el 2,8, que ya significaba un aumento, porque entiendo se había presupuestado un 2,2. Era 2,2, 2,8 claro, y terminamos en 3,6 en la práctica. Esta corrección cíclica, claro, la abulta mucho al 3,55. Lo que planteaba el Ministerio de Hacienda es que esta brecha de los ingresos era muy compleja y que habría que, como todo se hace en Chile, generar una nueva comisión, no sé si recuerdas tú. Sí, una nueva comisión para poder ajustar mejor los cálculos en términos de los ingresos, claro. Porque se están quedando cortos o se están quedando más análogos que digitales, sí, por decirlo así. Ahora, lo que sí llama la atención es que esto había sido advertido por algunos organismos Consejo Fiscal Autónomo, como el Consejo Fiscal Autónomo. Pero llama más la atención, diputado, y probablemente por eso, porque usted sabe, como dice el famoso refrán, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, este mismo gobierno, y particularmente el presidente Gabriel Boric, salió a pegarle y varias veces al candidato José Antonio Kast cuando, como candidato, no presidente electo, planteaba la necesidad de reducir el déficit fiscal y señalaba que había que reducirlo en tanta cifra, da lo mismo y en 18 meses. Y sin embargo había un severo cuestionamiento respecto de cómo van a cortar, de dónde van a cortar, en lugar de mirar el cómo estaba manejando sus propias finanzas y por lo tanto la herencia que le entregan a ese siguiente gobierno. No fue en la práctica terminar dándole la razón al candidato que gana, en el sentido de que era necesario hacer el ajuste y que si no lo hizo este gobierno tendrá que hacer lo siguiente. Con una prevención, que eso se da, Juan Manuel, dentro de una campaña. O sea, si uno analiza
de uno u otro lado y todas las candidaturas, cómo fue la forma en que plantearon su programa de gobierno o cómo se polariza o exacerban los ánimos dentro de campaña, claramente es un tema muy complejo. ¿Cuál era el punto? Claro, pero el presidente no está en campaña, el presidente era el que estaba mirando los números, el jefe, el ministro de Hacienda. Estoy de acuerdo, pero el punto en concreto fue la misma polémica la generó Evelyn Matei, de dónde se saca o se disminuyen los famosos 6.000 millones de dólares. Ese era el punto. Claro, no, pero a diferencia de Janet Jara, Evelyn Matei también planteaba una reducción del presupuesto. Lo que pasa es que con un número distinto. Sí. Ella no defendía que no había que reducir. Janet Jara no planteaba reducir. Pero más que los términos, que era la crítica que se realizaba al entonces candidato Kast, cuando se planteaba de que había que realizar una disminución de 6.000 millones de pesos, la crítica concreta, sin perjuicio que exacerban los ánimos en campaña, Juan Manuel, supuesto, era de dónde se recorta para que esto no afectara una oferta pública o derechos sociales con los cuales se financiaban esos recursos. Ahora, claramente la polarización de una campaña debe cambiar, así como Kast decía que Chile se cae de pedazos y eso no es así. La discusión respecto de qué es lo que se quiere cortar es absolutamente razonable, digamos. Por supuesto que es muy razonable. O sea, uno no puede andar diciendo que va a recortar y no decir de dónde va a recortar cuando se trata de que... Y era una cifra tan grande y abultada. Por cierto, pero al mismo tiempo vimos también un severo cuestionamiento a plantear la necesidad de recortar y no mirar lo que estaba ocurriendo, digamos, puertas adentro, con un déficit que fue mucho mayor al que 2 veces nos calcularon. No una, 2. No, yo parto de la crítica, Juan Manuel, y la asumo, que obviamente hubo un error en la proyección de ingresos y esto determina este déficit estructural del 3,55 días con la corrección del ciclo económico. Lo que se planteaba en su oportunidad, es importante contextualizar en campaña, era si efectivamente esta disminución que debe realizarse hoy día con mayor razón, y en eso coincido plenamente. O sea, hay que disminuir los gastos y preocuparse también de los ingresos. Lo que pasa es que los gastos son diarios y los ingresos son proyectados al siguiente ciclo o al siguiente año tributario. Sin embargo, lo que se discutía en ese momento era que estos descuentos o estos ahorros fiscales no debían decir relación con algún derecho social específico. Eso era lo complejo. Sí. Ahora, coincido, Juan Manuel, que dentro de una campaña se dicen muchas cosas, pero la realidad es que efectivamente tenemos un déficit muy complejo que va a estresar las finanzas públicas, va a complicar el inicio del gobierno, y en eso, con lealtad y también con responsabilidad, tenemos que ser sensatos. No podemos exigir al nuevo gobierno, aunque estén las antípodas de lo que yo piense como socialista, que siga gastando. No lo puedo estresar. Claro. O sea, yo me tengo que hacer, lo plantea al principio Juan Manuel, tengo que hacerme cargo de lo bueno y de lo malo. Y los gobiernos tienen de ambos aspectos, algunos dirán unos más, unos menos, pero de esa realidad también hay que hacerse cargo. O sea, hay que ser responsable, no comenzar a exigir mayor gasto del que se tiene, había consideración del superávit, del déficit estructural, que es súper complejo. Entonces, en eso, llamar a la sensatez y a la responsabilidad, también a los sectores de la futura oposición, donde la responsabilidad yo creo que es algo fundamental. A veces no es para el TikTok, no da mayor popularidad, ¿te fijáis? Pero yo creo que es importante que gran parte de los parlamentarios generemos lo que nosotros planteamos siempre, un poquito más de sensatez en nuestras opiniones. Déjeme ya ahora al otro tema de estos últimos días, ¿no? La crisis en Gendarmería, que cada vez pareciera ser más profunda. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el día sábado planteó que no descartaba nada, ni corrupción ni sabotaje, y saltó la Asociación de Funcionarios de Gendarmería a pedirle la renuncia. Déjeme preguntarle a usted cómo mira la crisis que se está generando o que se está viviendo al interior de Gendarmería, porque es una crisis de Gendarmería, no es una crisis del sistema de justicia completo, es de Gendarmería. Claro. O sea, Gendarmería lleva tres. O se le arrancan los presos, o tiene problemas intracarcelarios de violencia, o episodios de corrupción, como con los 44 gendarmes que fueron detenidos el año pasado. Bueno, usted lo plantea muy bien. Hay una crisis, integra el sistema penal, obviamente Gendarmería. Lo que plantea el ministro Gajardo ante una consulta es, ¿usted descarta algún tipo de sabotaje? No lo puede descartar. Él no descarta nada. Porque si lo hubiera descartado, el pelambre sería al revés. Sería, claro, eso sí que habría sido irresponsable. Eso a lo mejor tendría más titulares, pero claramente enfrentamos una crisis compleja. Fíjese usted que en la operación Apocalipsis, que tenía estos 44 gendarmes detenidos, era casi el 10% de los gendarmes que servían en un recinto carcelario, en el CDP de aquí del centro. Sí. O sea, es profunda la crisis. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el ministro? No descartar absolutamente nada. Me parece muy bien la desafectación de los funcionarios directamente implicados. Hay que dar una señal concreta. En segundo lugar, que se instruyan los sumarios administrativos de la manera más rápida
y severa posible, y en tercer lugar, y en paralelo, por cierto, que el Ministerio Público realice una investigación. No se puede descartar estas circunstancias, es muy complejo. ¿Cómo nos hacemos cargo? Creo yo con algo que es bien polémico, que está en la palestra, que es generar o permitir que Gendarmería sea una fuerza de orden y seguridad. Esa fue la última reforma constitucional aprobada, le va a corresponder al siguiente gobierno cómo eso se institucionaliza, y eso tiene una consecuencia compleja para este y el futuro gobierno, y hay que asumirlo con esa realidad y con sentido de Estado, sobre todo en materia de seguridad, de que deja sin efecto o hace desaparecer a las asociaciones de gendarmería. Así es. Y eso ha generado una tensión interna también muy compleja. Por eso hay que tener un foco claro. En materia de crimen organizado, oye, a todo se le llama crimen organizado, a cualquier tipo de banda. Cualquier cosa dice la inteligencia artificial. Claro. No, el control remoto, inteligencia artificial, claro. Tiene pila. Pero es muy complejo y los grandes desarrollos de crimen organizado en el mundo y particular en Latinoamérica parten en las cárceles. Sí, pues tiene múltiples variables el crimen organizado, sí. O sea, digamos, y nichos de negocio, por decirlo así, muy, muy distintos. ¿Cree al menos que vamos por el camino correcto en términos de las modificaciones que se le quiere hacer a Gendarmería y ubicarlo al mismo nivel de las fuerzas de orden y seguridad como Carabineros y la PDI? Con la misma sensatez que le planteaba Juan Manuel, nosotros aprobamos con el concurso también de la oposición más de 76 leyes en materia de seguridad, siempre lamentablemente de manera reactiva, pero yo creo que hemos logrado consolidar un sistema de persecución criminal muy importante, fortalecimiento, ley de reincidencia. Nos quedan 2 leyes importantes, reglas de uso de la fuerza y la ley de inteligencia que se promulga luego, esperamos, si no entiendo ya se promulgó, está en el control preventivo del Tribunal Constitucional. Yo creo que las herramientas con las cuales va a contar el nuevo ministerio, la nueva ministra de Seguridad Pública van a ser muy buenas, eficientes, y en ese sentido yo no voy a perder ni un minuto, como lo he hecho, que en materia de seguridad hay que abordarlo con sentido de Estado y no con estos atisbos muchas veces políticos que vienen a complicar un tema que para la ciudadanía es prioritario. ¿Atisbos políticos se refiere a posiciones ideológicas? Por cierto, porque si bien todos tenemos, y es importante además que en política se dé una consecuencia ideológica, uno tiene que ser capaz de aplicarlo a la realidad, y particularmente en materia de seguridad. Uh-huh. Cuando una persona, o sea, veíamos hoy día tal vez porque es una figura pública, pero eso pasa todos los días, con Macarena Tondró, no solo un portonazo en Vitacura, como sucede en muchos sectores de nuestro país. Animadora que sufrió ayer una encerrona. Murió una mascota. De Vespucio Oriente a Costera Norte, claro. Haciendo la conexión. Oye, la cierran, y para quienes no lo saben, iba con su hija, con 2 mascotas, le intentan robar el auto, ella se baja con su hija, una de sus mascotas sale corriendo, muere atropellada ahí en la autopista. En el caso nuestro, un gran amigo de toda la vida, día sábado en un servicentro en Mayoco, en un sector más bien tranquilo, también portonazo, Víctor, le roban el vehículo, todo. Mira, en esos temas uno no puede tener ningún sesgo político. La persecución criminal tiene que desarrollarse de una manera adecuada, institucionalizada, y entregarle la mayor cantidad de herramientas al Estado y particularmente a las policías y al Ministerio Público para que desarrollen esa investigación. Ahora, ¿qué le parecieron las declaraciones a José Antonio Kast de que no hay que hablar más de las instituciones? Es que la consecuencia es importante, porque cuando su sector denosta, descalifica y cancela a la institucionalidad, son unos parásitos todos los que hablan en el Estado. Bueno, en buena hora que corrija su forma de emplear el lenguaje. Yo creo que a todos nos haría muy bien, desde republicanos hasta el comunista, con todo el arco intermedio, ser más responsables en nuestras aseveraciones, en esta política que corre tan rápido, Juan Manuel, en estos reels de TikTok, en 30 segundos se dice cualquier cosa, en estos programas que se transforman en rings, donde no hay confrontación de ideas, sino que mientras más te pego, mientras más te denosto, cuanto mejor, y eso aumenta el número de likes y mi algoritmo. Creo que vamos por mal camino. Antes que se nos vaya el tiempo, diputado, ¿cómo vislumbra usted que va a ser la oposición, es decir, el mundo de la izquierda a partir del 11 de marzo? Se lo pregunto básicamente en el sentido de que el Partido Socialista ha tenido entreveros relevantes en el último tiempo, y no nuevos, la verdad, con el Partido Comunista. Más bien renovados, sí, porque han sido por temas distintos. Y a quienes vislumbran que vamos a tener 2 tipos de oposición diferentes en el mundo de la izquierda. Yo creo que en política las formas son muy importantes, y nosotros hemos definido como Partido Socialista que no vamos a hacer una oposición de enfrentamiento, sino que de entendimiento. O sea, nosotros tenemos líneas rojas. Obviamente cualquier retroceso que diga relación con la conquista de derechos sociales para los trabajadores, para las diversidades, para las mujeres, nosotros nos vamos a oponer
cualquier intento de modificar esas políticas públicas o que algún proyecto de ley trate de también cambiarlo. En eso vamos a votar en contra, vamos a fiscalizar, pero particularmente, que es el tema en el cual yo me desarrollo más, que es el trabajo de seguridad, obviamente tenemos que colaborar. Colaborar porque eso redunda, suena bien clásico, cliché, pero cuando se desarrolla un buen trabajo, sobre todo en materia de seguridad, que son temas más bien técnicos, hay que apoyar al gobierno más que andarlo denostando, y en eso yo creo que vamos a hacer una oposición, esperamos, constructiva. Tenemos que aprender de nuestros propios errores, Juan Manuel. La oposición al gobierno del presidente Piñera fue, y lo plantea el propio presidente Boric en su funeral, y luego también lo ha señalado, que no fue la adecuada. Nosotros tenemos que aprender de nuestros propios errores, y eso es importante en la vida, porque así uno se desarrolla y mejora. Yo creo que es la idea de todos, en la familia, en la casa, en la empresa. Y particularmente en este caso vamos a ser obviamente firmes, inflexibles en esos temas, pero vamos a desarrollar una oposición constructiva. Creemos que en el desarrollo de lo que nos corresponde a nosotros, del proceso legislativo, hay mucho que aportar. Nuestras visiones son también importantes, pero siempre contribuyendo y no descalificando, cancelando. El diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, diputado, por venir al estudio. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Juan Manuel, y que tenga un muy buen febrero. Muchas gracias. Aunque sea con el bronceado del estudio. Bueno, algo sirve. Algo sirve. Ya, gracias, diputado. Chao. 8:02. Nosotros estamos llegando al final. Nos vamos a la pausa comercial con una